Bienvenidos a Primicias, esto es 15 preguntas en 15 minutos. Esta es parte de nuestra serie de entrevistas con los candidatos presidenciales para conocer sus planes de gobierno. Hoy nos acompaña el señor Gerson Almeida, quien aspira a llegar a Carondelet por el Movimiento Político Ecuatoriano Unido, las listas 4. Señor Almeida, buenos días. Vamos a empezar con un primer bloque de preguntas sobre el tema económico. Cuéntenos, usted en su propuesta, en su plan de gobierno, impulsará una reforma laboral. Sí, el tema laboral tiene que ver también con la conexión entre lo que es la producción y la productividad del elemento humano. ¿Qué implica esto de aquí? Tenemos que hacer más eficientes los procesos laborales, se tiene que empezar a activar lo que es el trabajo para que el trabajo a su vez dé como consecuencia la generación de empleo, que es el máximo reto que tenemos hoy por hoy los gobernantes. Lo que se hace es una activación económica por primera vez en el Ecuador, algo así como un plan Marshall que tuvo tiempo después de la posguerra, para que incentivando a las personas que tienen la capacidad de producción, estas a su vez generen lo que es el ambiente laboral, sin precarizar, es decir, sin atentar contra los derechos laborales. Todo lo que se encuentra como una conquista laboral se tiene que respetar y fomentar. No nos olvidemos que una vez que nosotros tengamos desarrollado este tema, a punto la actividad económica ecuatoriana, todo esto de aquí se tiene que balancear. Perfecto. ¿Tiene alguna propuesta que involucre el IVA y el impuesto de salida a las divisas? Personalmente no creo en las políticas de shock. Las políticas de shock, es decir, levantar puntos en el IVA, hacer imposición a gravámenes de capitales, etcétera, lo único que hacen es hacer que el capital sea evasivo. Lo que nosotros tratamos y vamos a plantear definitivamente es el estímulo al trabajo, el estímulo a la generación de riqueza. Mientras más mercado, mientras más consumo, mientras más capital, habrá mayor recaudación, no tendrá que hacerse ningún levantamiento en los puntos del IVA. Como usted bien sabe, el gobierno ecuatoriano actual ha firmado una serie de acuerdos y compromisos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a hacer con este acuerdo? ¿Lo renegociará, lo respetará, lo abandonará? Hay algunos acuerdos que son deuda legítima y hay algunos acuerdos que no son deuda legítima. Los que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, que le han convertido a nuestro país en algo así como una víctima de imposiciones ideológicas, también dogmáticas, que tienen que ver con la derecha e izquierda. Nosotros, al hacer un planteamiento del pragmatismo ético que busca su diseño original, es decir, el diseño de cada nación, que cada nación salga con lo que tiene que ir, entiendo yo que las políticas monetarias, las políticas financieras se han negociado bajo ciertas condiciones. Lo que es legítimo tiene que honrarse, pero sí se tiene que negociar también, porque se tiene que destinar una gran cantidad del dinero para la inversión social, para la inversión en infraestructura, para poder obtener esta rentabilidad que tenemos. Lo que es deuda ilegítima, esa definitivamente se tiene que declarar en tal sentido y además está atentando contra el Ecuador, el patrimonio ecuatoriano, la actividad económica ecuatoriana. Plantea entonces una auditoría. Se tiene que hacer inmediatamente que se tome el control del gobierno, se tiene que hacer a partir de que se toma el gobierno un beneficio de inventario, es decir, hasta aquí vamos a ver cuáles son las deudas que son legítimas y cuáles son las que no son legítimas. Por ejemplo, hay una deuda con China que hace que el ecuatoriano promedio hoy deba $23.000 por cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el que nace hoy día debe $23.000 a una deuda que no está prestando ningún rédito y tenemos que eficientizar las cuentas del país. Por lo tanto, lo que usted dice es correcto, se tiene que hacer un beneficio de inventario y a partir de aquí hacer eficiente la deuda. En su propuesta de gobierno, ¿tiene algún plan para financiar las inversiones que se necesitan para recuperar la producción petrolera y la producción minera? Bueno, lo que se hace en ese caso normalmente es la inversión público-privada y en ese caso lo que se tiene que hacer es un estímulo para aquellas inversiones privadas que se van a hacer. Entendemos que es más práctico, más eficiente hacerlo con el Estado en una participación para que se asegure el desarrollo sostenible en cuanto a la extracción minera. De esa manera se tiene que dar estímulos, claro que sí, pero también se tiene que considerar el elemento ecológico, es decir, el elemento del desarrollo sostenible, sustentable. Se han encontrado muchísimas más fuentes de extracción de los minerales, por ejemplo, en Zamora hay una veta de oro que se ha encontrado que es fabulosa la riqueza que existe debajo de nuestro suelo, sin embargo de lo cual hay que respetar los principios, los conceptos de ecología, de desarrollo sostenible. Detrás de nosotros viene toda una generación que tiene que aprovechar también los medios. En ese sentido lo que tiene que hacerse es un equilibrio, explotación pero conservación. ¿Piensa impulsar el dinero electrónico?
Se tiene que empezar a desarrollar y entrar a las tendencias monetarias, sin embargo también hay que ser sinceros en cuanto a la existencia de un respaldo, porque eso de ahí nos podría poner otra vez en el escenario de una emisión inorgánica y además virtual, y eso significa que el Ecuador, lejos de empezar a solucionar los problemas, tendría otra vez sumida la economía en una, vuelvo a repetir, en una emisión inorgánica. Por ejemplo, hoy le decimos a los ecuatorianos, tome estos $300, pero eso tiene que tener un respaldo, en un momento se tiene que hacer efectivo, y el Ecuador hoy por hoy no está en las condiciones para asumir tal reto. La última pregunta sobre el tema económico. ¿Llega usted con alguna propuesta sobre reformas a la seguridad social? La reforma a la seguridad social es importante, es necesaria, y no solamente una reforma, sino que se tiene que dibujar por primera vez una política de Estado con respecto a este tema. La seguridad social, la educación, la salud pública son temas de debate y además de construcción de una política de Estado que desgraciadamente nuestros antecesores políticos no nos han dejado, ahí nos quedan debiendo. Esta es una generación de transición que está algo así como, no tomando cuentas, pero sí haciéndose cargo de algo que no tiene una estructura. La seguridad social tiene que tener como fundamento, lo primero, estar en manos, administrada en manos de los que tienen el beneficio y de los que saben de la fenomenología. Y segundo, los fondos de la seguridad social deben ser intangibles, no se los puede tocar, no se puede hacer de la fuerza del seguro social, ni del seguro social civil, ni de las Fuerzas Armadas, no se puede hacer eso de una caja chica. En tal sentido, nosotros planteamos que esos fondos tienen que ser intocables, aparte de todo lo que tiene que ver con prestaciones de derechos adquiridos que pueden ser establecidos en el tiempo, pero que deben ser irrenunciables. Ahora pasamos a un segundo bloque para tratar algunos de los temas políticos. ¿Cómo enfrentará en el caso de llegar a Carondelet el problema que tenemos ahora de corrupción? La corrupción es un fruto. Y desgraciadamente cuando hablamos de un fruto hablamos también de una fenomenología que se ha vuelto casi endémica en el país, ¿verdad? Tenemos que hacer una reforma estructural de mente, ahí viene lo primero, se tiene que hacer un cambio de mente, y este de aquí es un asunto estructural. El asunto coyuntural es perseguir, ser sumamente severos, hacer la pesquisa internacional de los fondos que han salido, agravar las penas para aquellos funcionarios que, abusando de la confianza pública que se les ha dado, han incurrido en este tipo de cosas perjudicando el patrimonio, considerando además que esto le cuesta 17.000 millones de dólares anuales al Ecuador, lo cual podría estar destinado para la construcción de carreteras, para la construcción de hospitales que tanto se necesitan, de universidades públicas, etc. Eso es la medida coyuntural, es decir, inmediatamente empezar a tomar recaudos. Y la estructural es una reforma educativa. La corrupción se corrige con educación. Esta educación genera hombres y mujeres que son proactivos, productivos, y esto de aquí a su vez genera una corrección en la manera de llevar esta conducta delante en caso de la cosa pública. ¿Cuál será el eje que manejará en la política exterior? El pragmatismo ético, que es lo que nosotros planteamos, es sumamente voluble, es dúctil, no se sesga, no se limita con cuestiones ideológicas o dogmáticas. Nosotros estamos plenamente conscientes de que existe el multilateralismo, el bilateralismo, y cada uno de ellos debe obedecer a requisitos, a características y a necesidades propias del Ecuador. Es decir, no podemos decir vamos a firmar un TLC porque es la corriente en América Latina, o vamos a firmar un alineamiento con tales o cuales naciones porque es la corriente dogmática. Eso de ahí estuvo bien para la posguerra, y a pesar de que hay que respetar ciertos criterios que van de acuerdo con el pragmatismo ético y la ética del pragmatismo ético, es también necesario entender que sobre esto prima la necesidad de un superávit. Es decir, todo intercambio comercial tiene que tener ciertas características propias. Por ejemplo, estoy de acuerdo en el multilateralismo en cuanto a cuotas de producción en un bloque latinoamericano para poder negociar sin deterioro en los términos de intercambio. Aprovechar las ventajas competitivas, y eso solo se logra en bloque. Y hay otros que aceptan el bilateralismo en cuanto al intercambio comercial, en donde podríamos nosotros utilizar la moneda que tenemos, que lejos de ser un óbice, es una ventaja tener una moneda fuerte. Algunos dicen que eso de ahí es una desventaja grande, pero es que lo que pasa es que no se ha diseñado algo para esa moneda. Se habla en términos dogmáticos. Vuelvo a decir, el pragmatismo ético es muy voluble, muy dúctil para poder asumir lo que es el intercambio comercial internacional. ¿Lo que es tal vez como la Alianza del Pacífico? Una de ellas.
Alianza Pacífico le permite a usted poner una serie de proyecciones. Se podría utilizar, por ejemplo, una ventaja competitiva que tiene el Ecuador, generar la creación de una infraestructura que a todos los países que tienen proyección hacia el Pacífico estén interesados en una construcción de una infraestructura y sacar, por ejemplo, los productos de toda esta región hacia Pacífico. Es decir, que nosotros, aprovechando la postura que tenemos, la posición geográfica, podamos aprovecharla. Por eso digo que el multilateralismo es bueno para emprender asociaciones comerciales, construcción de infraestructura, etc. Perfecto. En caso de llegar a Carondelet, ¿cómo armaría usted su gabinete ejecutivo? El gabinete está compuesto ya nosotros tenemos algunas de las personas que se deben a los mismos ideales nuestros. Somos una generación y un movimiento, en este caso, quienes están alrededor de Gerson Almeida y Marta Cecilia Villafuerte, no obedecen a intereses ni económicos, ni políticos, ni partidistas. Todos estamos con el deseo de hacer las cosas bien. Todos los que están llamados a ocupar puestos muy importantes en lo que es la función pública y sobre todo la función ejecutiva, son personas que están capacitadas, casi todos ellos con títulos de 4º nivel, para realizar lo que por primera vez el Ecuador necesita, demanda y requiere, que son políticas de Estado. Muchos candidatos, pocos estadistas. ¿Estaría de todas formas dispuesto a repartir espacio en el gabinete ante un posible escenario de un bloqueo legislativo? Porque el Ejecutivo necesita tramitar leyes. En los 4 años de gobierno siempre se necesita pasar proyectos por la Asamblea. Sí, lo que usted dice es una realidad. La gobernabilidad ha venido a ser digamos, el grandísimo reto de casi todos los gobernantes, pero por el modelo en el cual se circunscribe el gobierno. Una nación normalmente tiene el paradigma de la derecha y de la izquierda, y en ese paradigma de la derecha y de la izquierda, cuando la derecha llega, tiene el grande reto de lograr por lo menos un residuo, cuando no tiene la mayoría, el residuo de la izquierda, y cuando la izquierda llega, lo mismo. El pragmatismo ético rompe esto de aquí, porque prescindiendo de derecha y de izquierda, sube el nivel a la virtud ética y logra conciliar las posiciones. Es uno de los grandes avances políticos que aporta el pragmatismo ético. En ese sentido, no estamos hablando de soluciones dogmáticas que son las que impiden que se pongan de acuerdo estas fuerzas políticas, sino que llamamos a una conciliación nacional y la cosa va a ser mucho más fluida desde el punto de vista político. Entramos entonces al último bloque para hablar un poco sobre los temas sociales. ¿Cuál será su plan para uno de los temas coyunturales que más preocupa a los ecuatorianos, que es el de los hospitales públicos? El hospital público, qué pena tener que decir esto de aquí. Yo he recorrido la patria, usted se va por ahí por Guayas, hay un hospital que tiene la infraestructura, es una gran construcción, está habilitado, se lo podría habilitar para redundar, pero también tiene que obedecer a lo que le dije hace un momento. La salud es otro de los puntos que se tiene que atender como política de Estado. Cuando hablo de política de Estado no me refiero a una política pública, es decir, que yo hago una cosa y el que viene detrás de mí hace otra. Lo mismo, el péndulo político. La izquierda desbarata lo de la derecha otra vez rompe lo que tenemos. Los hospitales públicos, tiene que haber uno, por ejemplo, en cada una de las provincias que dote de todos los servicios a todos los ecuatorianos. Así no se tendrán que desplazar las personas hacia la capital o hacia las ciudades más importantes, sino que se tiene que priorizar esto de acuerdo con un señalamiento específico. Y además, los fondos también de la salud deben ser intocables. O sea, no se puede reducir los fondos para la salud, para la educación, sobre pretexto de compensar una balanza fiscal, al más puro estilo de lo que le estoy diciendo, izquierda, derecha. Aquí ya tenemos que prescindir de este tipo de cosas que son dogmas que nos tienen con una camisa de fuerza y que por lo menos esta generación se dio cuenta que ya no es efectiva. ¿Qué hacer para ampliar la cobertura del Internet, que en esta época de pandemia hemos visto que es una de las deficiencias que tiene el país? Esta crisis que se ha dado también ha evidenciado la falta de practicidad y de ahí que se deviene una nueva forma de hacer las cosas. La pandemia no fue culpa de nadie, pero la manera de afrontar los problemas de la pandemia sí son responsabilidad directa de cada organismo gubernamental. La contingencia que tiene que ver con esto que usted acaba de señalar demanda del Estado que se hagan ingentes inversiones en la conectividad de los estudiantes que necesitan tener. Por ejemplo, si usted tiene un muchacho que no tiene una tablet, que no tiene una computadora, el Estado tiene que garantizar, no solamente declarativamente, sino de una manera estable, hacer un diseño. Nosotros lo hemos propuesto, hacer un diseño para que con las debidas medidas de bioseguridad comparezcan, se haga un diseño piloto, dotar a cada una de esas personas que no pueden comparecer y además extender la red mediante la creación de fibra óptica,
Ahí es donde el Estado tiene que destinar, canalizar, atender la contingencia de manera práctica. El momento que nos volvemos a poner dogmáticos en el asunto de la atención a esto que usted está diciendo, nos volvemos atados de manos, no podemos resolverlo. Tiene que haber decisión política de parte del Estado para canalizar los recursos. Recordemos también que la educación es parte de la política de Estado que demanda un diseño propio. Hay un tema que ha sido muy criticado en los últimos años, que es el del sistema de ingreso a las universidades. ¿Cambiará el sistema o lo mantendrá? Definitivamente ese sistema, aparte de ser no práctico, aparte de ser totalmente vulnerador a los derechos de participación en cuanto a la educación de los ciudadanos ecuatorianos, no atiende a conceptos de practicidad. Nosotros sí vamos a cambiar eso. ¿Por qué? Porque la reforma al sistema de educación hará que nosotros hagamos un seguimiento, y esto viene a larga data, por eso es política de Estado, que el gobierno de atrás lo va a utilizar sin ideología. Si nosotros hacemos un seguimiento vocacional del niño, fase preprimaria, primaria, en la secundaria tenemos un individuo preparado y ya direccionado, sabrá que es bueno para los números, para las matemáticas, para la química, para lo social, etcétera. Y cuando se gradúe en el colegio, inmediatamente ya estará dando el fruto de su vocación y no el fruto de una presión educativa social. El drama es que el examen, tal y como está compuesto, recién trata de ver cuál es la vocación y desgraciadamente, el momento en que quieren entrar por una aptitud académica o con unas preguntas que son hechizas y antojadizas, desgraciadamente se le trunca el futuro al estudiante porque no tiene esa, entre comillas, aptitud. Eso tiene que eliminarse definitivamente, atender a lo práctico, que es la vocación. Para más adelante, cuando entran en las universidades, digo, con todo este seguimiento vocacional, tenemos la máxima académica, que es producción de ciencia, desarrollo, investigación, tecnología, innovación. Eso de ahí se logra con una política de Estado en la educación, y ese examen, en esos términos, no es procedente. Otro de los problemas que hemos visto especialmente en las últimas semanas es el problema de la inseguridad. ¿En su plan de gobierno topa este tema? ¿Cuáles son las propuestas? La inseguridad también viene a ser un fruto y un producto de la falta de oportunidades ejecutadas dentro de la sociedad. Es decir, usted se va a dar cuenta que mientras menos oportunidades, más recesión y menos resolución de parte del gobierno en áreas que son sensibles y que nos producen de una manera práctica la incorporación de los individuos al sistema productivo, tendremos exacerbada la delincuencia en los términos de la aplicación de la fuerza, porque hay otro tipo de delitos, por ejemplo los de cuello blanco, la corrupción que hablamos hace un momento, que no se utiliza la fuerza, pero que ocasiona un perjuicio muchísimo más grande al Estado. Al que usted se refiere, que es el tema de la delincuencia en el uso de la fuerza, es decir, el robo, y etcétera, etcétera, todo eso se tiene que empezar a hacer un sistema muy, muy práctico. ¿Cuál es? Primero, la incorporación de todas esas personas a un sistema de empleo que no desnaturalice todo lo que estamos hablando. Hablamos de activación al área del trabajo, para que el trabajo a su vez genere el empleo que va a darle a las personas. Relación de dependencia, un lugar para poder obedecer estas órdenes, bajo unas órdenes determinadas, etcétera, etcétera, estabilidad, sin precarizarle. Pero antes de eso se tiene que activar el trabajo, es decir, la actividad productiva. Y este es el punto. La conexión entre producción y productividad, eliminando todos los factores que distorsionan estas conexiones que deben haber, va a poner al país finalmente a punto. Y por primera vez vamos a hablar de una activación económica, no de una reactivación que con tanto acento se le ha dado. Vamos a reactivar la economía. Si el Ecuador no ha estado nunca activado, no podemos hablar de una reactivación. No hay un punto de referencia anterior. Por lo tanto, activando la economía, empezamos a eliminar todo este tipo de fenómenos. Entramos ya a las últimas dos preguntas. Señor Almeida, ¿cuál es su posición sobre la legalización del aborto por violación? Ese es un debate que, más allá de la consideración filosófica, ética, está en el Ecuador resuelta. Hemos tenido últimamente el asunto dirimido hace un año en la Asamblea Nacional Constituyente. Ya hubo una expresión popular, así son las formas como se manifiestan en la democracia, la voluntad del pueblo. Y nosotros somos un binomio pro vida por convicción. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de nuestra convicción, que sí entendemos que la vida no es un proceso no es el resultado de una actividad social, es el derecho inmanente, es decir, que a partir de ahí surgen todas las demás. El Ejecutivo tiene como deber principal cumplir la ley. La ley dice que se respeta la vida, la constitucional, desde la concepción. Y nosotros garantizamos, al ser un binomio pro vida por convicción, no solamente el derecho a la vida desde la concepción, sino en todas sus fases: concepción, niñez, adolescencia, adultez, vejez. ¿Para qué? Para dar una calidad de vida. Esta calidad de vida se va a dar con esta activación que hablamos hace un momento. Perfecto. La última pregunta ya.
¿Tiene en su plan de gobierno alguna propuesta para enfrentar la violencia contra las mujeres? De hecho, el Código Orgánico Integral Penal ya habla de ciertos elementos, ¿no es cierto?, que son novísimos en Latinoamérica, como el femicidio, etcétera. Hay que prestarle bastante atención también a que es un fenómeno y que se habla con bastante recurrencia. Personalmente, nosotros hemos hecho una fundación, no de ahora, sino hace muchísimo tiempo, una fundación que se llama Cerca de Ti, hoy un poco en desuso, pero el origen de esta fundación era el acompañamiento a mujeres que sufrían maltrato. Y que esto obviamente no hace un distingo de clase social, ni racial, ni religiosa, sino que se producía y se produce todavía. No estamos de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas y garantizamos lo que les decía hace un momento, la calidad de vida, no solamente de las mujeres maltratadas, para lo cual sí tiene que hacerse acompañamiento y debe hacerse también un seguimiento muy puntual acerca de esto que es un abuso de poder hasta cierto punto. En todo caso, nosotros somos defensores férreos de lo que es la paz, el equilibrio social y el progreso. Perfecto. Señor Almeida, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas. ¿Un mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos por estar conectados. El Ecuador no está quebrado, el Ecuador está mal administrado y es un tiempo para que el Ecuador se levante. Actívate, Ecuador, nuestro lema. Un abrazo siempre cordial. Estamos hoy incursionando en la lista 4. Gerson Almeida, Marta Cecilia Villafuerte. Hay ánimo para el país y mejores vientos. Muchas gracias. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos y síganos en la página web de Primicias y en nuestras redes sociales para enterarse de este y otros detalles sobre las elecciones de 2021.